bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos el honor y la gloria porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu lealtad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu justicia en nuestras vidas. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora te agradecemos la oportunidad de poder aprender un día más, Señor, por podernos congregar por este medio, para adorarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque Casa Iglesia nos reunimos todos los sábados, Señor, juntos, en armonía, oh Dios, aquí en este lugar, para aprender de tu palabra y compartir, Señor, tu grandeza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú serás bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Y la tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y la tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Que tu gloria venga, visítanos, que tu gloria venga, y la tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y la tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Que tu gloria venga,
tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y la tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. El día de hoy veremos una de las historias más emocionantes del Antiguo Testamento, una de las más indignantes, las más cómicas, las más desesperantes y emocionantes, porque vamos a ver el colapso sistemático de la caída del liderazgo de Saúl por culpa de una amenaza que sigue latente en nuestras vidas y que las palabras nos las advierte por medio de este texto: la inconsistencia. Nosotros tenemos que ser constantes, consistentes y perseverantes, y debe haber una armonía total entre lo que creemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si no hay eso, algo está fallando en el proceso, y el problema viene desde la forma de pensar, desde la forma de creer, lo que hay en nuestra mente y corazón. Y hoy vamos a ver esto. Ya conocimos a Saúl, vimos que lo primero que sabemos de él es que se le pierden unas burras. Eso nos dice que es irresponsable, que es inconstante en su trabajo. Además, cuando empieza a buscar las burras, quería devolverse a su casa, no quería terminar lo que empezó. Asimismo vimos que cuando su siervo le ruega que por favor vayan a ver a Samuel, él no tenía idea de quién es Samuel. Quiere decir que él vive en la luna, está desconectado de su país, no sabe quién gobierna, no sabe cómo es el sistema. Y aún así Dios lo elige y le da una oportunidad, porque perfectamente, como habíamos explicado antes, a los ojos de Dios, Benjamín y Judá son la misma tribu, como dice el profeta Ahías en Crónicas. Por lo tanto, perfectamente Dios pudo haber afirmado el reinado de Saúl o el reinado de David. ¿Por qué fue David y no Saúl? No fue decisión de Dios, fue decisión personal de Saúl, y esto lo vamos a ver el día de hoy. Un doloroso hubiera sido, que esa es la peor cosa que nos puede caer en la vida. Si hubiéramos perseverado, si hubiéramos hecho un poco más, si hubiéramos insistido, lo hubiéramos logrado. Los hubieras son muy dolorosos, muy pesados, y son consecuencia directa de la inconsistencia. Así que nosotros vamos a arrancar nuestra lectura recordando donde nos habíamos quedado la última vez. Vimos que Saúl tenía una orden por parte de Samuel y por parte de Dios, que era ir a Gilgal y esperar allí 7 días a que llegara Samuel como sumo sacerdote y ofrecer un sacrificio conjunto al Señor. Además vimos cómo Dios unificó al país en manos de Saúl por medio de un buey, que por cierto, ¿dónde está el rey de Israel criando bueyes? Ahí vemos también que Saúl era inconsistente, inconstante, y aún así Dios lo usa, aún así Dios se mueve, aún así Dios comienza a hacer grandes cosas en él. Por lo tanto, tenemos un Dios maravilloso que no se va a detener independientemente de que nosotros cumplamos o no, porque nosotros no vamos a estorbar el plan de Dios para la humanidad, pero sí podemos estorbar y dañar el plan de Dios para nuestras vidas, y podemos estar cavando nuestras propias tumbas sin darnos cuenta. Así que ahora vamos a comenzar leyendo en el capítulo 13 del libro de Primera de Samuel, pero antes estoy obligado a explicar lo siguiente. La historia de hoy no solo es problemática de por sí, sino que también los versículos en los que está escrito han sido un desafío para los eruditos bíblicos. Todos los textos del Antiguo Testamento se perdieron, pero en especial los de Samuel. Es un milagro que tengamos lo que tenemos entre las manos. No hay casi nada, y lo poco que hay se considera corrompido. ¿A qué llamamos corrompido? El problema no está en la palabra, sino que nosotros no tenemos las copias, sino que tenemos las copias de las copias de las copias de las copias que alguien en su momento hizo. Y eso va a representar un problema en algunas situaciones, como por ejemplo vamos a ver en este capítulo. No un caso, sino 3 casos
donde hay errores por parte de los escribas que se han podido corregir por medio de versiones posteriores. El procedimiento es muy complicado, no me voy a meter en eso. Simplemente quiero explicarlo porque en la Biblia Reina Valera no están corregidos estos errores de los escribas, porque ellos son una traducción literal. Ellos agarran lo que ellos consideran la fuente más confiable y la escupen ahí, y su política es que lo explique el que le toque enseñarlo. Entonces, como la Reina Valera me echa el muerto a mí me toca explicarles estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los libros eran escritos a mano y es natural que los escribas, aunque tenían excesivo cuidado y de verdad que se considera que históricamente han hecho un trabajo espectacular, en algunos versículos se han equivocado, ¿ok? Generalmente son de dos tipos, ¿ok? Y en este texto vamos a conseguir los dos en 3 versículos distintos. Y por cierto, este capítulo nos da la bienvenida con un versículo de error, por eso es que arranco con esto. O sea, ya desde el versículo 1, la bienvenida es un versículo problema. ¿Qué es un versículo problema? Uno de dos tipos. O hay un error de número y narra un acontecimiento imposible, ¿okay? Que sabemos que no es así y eso se corrige por medio de otros textos. O escenario número 2, algo que sea imposible por contexto. ¿En qué sentido? De que digamos, bueno, alguien está paseando en la Plaza Altamira y vio la Torre Eiffel. Entonces el problema no está en la historia, el problema está en quien está escribiendo. Imposible que vea la Torre Eiffel en Altamira. Ah, debe ser que se está refiriendo al obelisco y se equivocó. Eso es lo que a veces ocurre con los escribas, ¿ok? ¿Y cómo sabemos entonces de que el texto que tenemos es real? Bueno, porque existen muchas ciencias que se han encargado de eso, sobre todo la crítica textual, que ha reconstruido 99.9%, y esta no es una cifra arbitraria, esa es la cifra. Tenemos certeza del 99.9% de cada palabra escrita aquí, pero queda un 0,01 y por mala suerte hoy caímos en el 0,01, que ha sido un versículo problema porque no tenemos el Samuel original. Lo que tenemos es el texto hebreo, que ha estado un poco corrompido, pero lo que sí tenemos son otras fuentes en el futuro. Nosotros no tenemos los originales, pero hubo gente que sí, y esa gente que sí comenzó a hacer copias que se consideran muy buenas. Así que, para hacer el cuento corto, ¿cómo se reconstruyó Samuel si no se tenía? Con una traducción griega que se llama Septuaginta, que auxilia las fallas de la traducción hebrea. ¿Y cómo sabemos que son buenas? Porque se consiguieron hace 70 años los famosos rollos del Mar Muerto, que confirman que las traducciones hebreas posteriores y las versiones hebreas y traducciones griegas posteriores son lo suficientemente buenas para este libro de Samuel. Entonces es un milagro que nosotros tengamos lo que tengamos. Y estos errores, como lo dije, la Reina Valera, su política es no corregirlos, sino dejar la discusión abierta para que nosotros los corrijamos. La Reina Valera 60, porque las nuevas versiones sí lo corrigen. Y lo digo porque cuando ustedes vean en la Biblia que yo estoy diciendo una cosa y aquí está escrita otra, es porque era un problema de escribas, ¿ok? Vamos a entenderlo yendo directamente al texto. Vemos en el primer versículo problema, que justamente es el versículo 1 de nuestro texto. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y nosotros nos quedamos así, no se entiende, ¿verdad? Nadie lo entiende, porque es un problema de un escriba. Imposible que Saúl tenga 1 año y luego haya reinado 2. Sabemos que la historia no es así. ¿Cómo se corrige? Primero porque el libro de Hebreos, dentro de la propia Biblia, nos dice que la tradición nos establece que Saúl gobernó 42 años, y eso mismo lo confirman los textos hebreos posteriores, que se llama texto masorético, y lo confirma también la Septuaginta. Entonces no tenemos a Samuel original, pero tenemos muchos otros textos independientes que coinciden entre sí. Por lo tanto, sin duda, la corrección de esto es: probablemente Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y gobernó 42. ¿Okay? Eso es lo que nos dice el texto griego, que nosotros no tenemos acá, pero se puede consultar. Entonces es para que vean que no se está alterando nada, simplemente estamos corrigiendo un error que la Reina Valera no corrige, y ya hay un consenso de que esto es lo que dice. Entonces, corregido el problema, vemos que Saúl tenía 30 años, gobernó 42 y escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas, en el monte de Betel, y estaban 1.000 con Jonatán. Primera vez que aparece Jonatán. Es un personaje muy importante porque es el príncipe futuro, heredero del trono, y va a ser una pieza clave en esta historia y en todas las demás que van a venir.
y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. ¿Okay? Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos y que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable, quiere decir blanco de objetivo de guerra de los filisteos. En otras palabras, Saúl se levanta, va adelante en el combate y decreta la guerra abierta a los filisteos. Y él tenía allí una orden de Dios: espérate a que llegue Samuel, ¿ok? No hagas más nada hasta que yo llegue. Pero vemos que él decide atacar, impulsa la guerra. ¿Y qué ocurre? Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso. Este es el segundo versículo problema. Nos dice que habían 6.000 hombres y 30.000 carros. Eso es imposible, ¿quién los va a manejar? Entonces esto fue otro error de un escriba que ya la mayoría de versiones corrigen, pero Reina Valera no eran 30.000 carros, eran 3.000. ¿Okay? Es decir, el escriba puso un cero de más para nosotros. Entonces 3.000 carros, 6.000 personas y otras guarniciones van a atacar contra Israel, que eso no cambia para nada la historia porque sigue siendo un ejército muy numeroso que además tiene superioridad militar, como vamos a ver. Y dice que cuando los hombres de Israel vieron que los filisteos venían, huyeron como cobardes y se escondieron en las cavernas, en los huecos y por todo sitio donde escondieran por allí. Dejaron el pelero a Saúl, ¿ok? Saúl se encuentra solo, con miedo a que vengan todos los filisteos en contra de él y lo maten. Y la orden de Dios a Saúl en ese momento de crisis era: no hagas nada, espérate a que llegue Samuel y juntos ofrézcanme sacrificios. Y ahí vas a saber quizás qué hacer. La orden era esperar. Y esta prueba Dios se la pone a Saúl para desnudar su corazón, para ver si verdaderamente era un rey dispuesto a estar sujeto a la voluntad de Dios, incluso en las situaciones más adversas, incluso cuando parece que no hay salida, incluso cuando todo se está cayendo, incluso cuando tiene todas las probabilidades de perder. Y en ese momento vamos a ver cómo actúa Saúl. Tenía dos decisiones: ¿hago yo por mi cuenta e invento? O si Dios me dijo que espere, me callo la boca y espero. Y a veces creemos que eso no hacer nada, pero no hacer nada es una obra de fe a veces cuando Dios la pide, porque es cuando más estamos vulnerables, cuando más estamos expuestos, y Dios dice: espera que yo te ayudaré. Es difícil porque uno quiere actuar y resolver por su cuenta, pero Dios nos está probando el carácter, Dios nos está probando a ver cuánto podemos resistir y cuán fieles somos. Porque aunque Saúl era muy rey, él estaba sujeto al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es Jehová. Y la orden clara es: no hagas nada, espérate allí a que entren al templo y ofrezcan un sacrificio en el tabernáculo o en cualquier sitio, un altar especial que hayan preparado allí. ¿Okay? El texto no especifica. Entonces dice que algunos de los hebreos pasaron el Jordán, quiere decir, huyeron en retirada prácticamente a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Okay? Estaban temblando de miedo porque decían: nada, este loco declaró la guerra filistea, nos vamos a morir. Entonces muchos desertaron, abandonaron el campo, y ahora está el rey con casi nadie, esperando que en cualquier momento lleguen los filisteos a atacar. Y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Esto lo vimos en el capítulo 10, versículo 8, donde la orden era: quédate allí, no hagas nada, espérame una semana, yo voy para allá. ¿Okay? Y vemos que Saúl en efecto lo esperó, o sea, fue constante al inicio y fue consistente. Pero cuando vio que Samuel no llegaba y se hacían las 10 de la mañana, las 11, las 12, la 1, porque la prueba era hasta el final del día, entonces él se desespera. ¿Okay? Y vemos que si él esperó esos 7 días, quiere decir que él estaba plenamente consciente de lo que tenía que hacer. No es que se le olvidó, porque si no hubiera hecho eso antes. Entonces vemos que, primero, no conocer la ley no es excusa para no cumplirla. Y peor aún, Saúl conocía la ley, estaba consciente de que tenía que esperar.
Y dice que Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, ¿no? A medida que pasaban las horas, más se iban. ¿Por qué? Porque es un incentivo de que, bueno, estábamos 1000, más o menos me defiendo, ahora quedamos 900, quedamos 800, no vale, chao, que maten a este rey solo, este loco inició la guerra, que la terminen. Esa era la forma de pensar del pueblo. Y aquí vemos a un Saúl que en vez de liderar, en vez de sentarse con ellos y darles un discurso de motivación de que el Señor está con nosotros, vamos a esperar, nos va a dar la victoria. Gedeón ganó con 300 personas, pero ¿qué va a saber Saúl de Gedeón? No sabía nada de su historia, no sabía nada de nada, porque estaba totalmente desconectado de su realidad. No procuró estudiar su país, no procuró ver qué cosas maravillosas ha hecho Dios, no fue diligente, no fue responsable, no hizo lo que tiene que hacer un rey sabio, un buen gobernante. Y dice que entonces dijo Saúl, ¿saben qué? Tráiganme el holocausto a mí y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto en lugar de Samuel. No esperó un poquito más. No pudo resistir la prueba un poquitico más. Aguantó los 7 días. Y el plazo era de 7 días. Si él hubiera resistido un poco más la prueba y no hubiera tirado la toalla, qué diferente hubiera sido la historia. No hablaríamos de David, hablaríamos de Saúl. Porque quizás el Mesías hubiera venido de allí, hubiera firmado su reino. Y dice que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, después que él terminó, es decir, hubiera esperado 1 o 2 horitas más, llega Samuel, lo cacha infraganti, y salió Saúl a recibirlo para saludarlo. Entonces Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Y Saúl le respondió, bueno, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, o sea, la culpa es tuya, dentro del plazo que tú me dijiste, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, bueno, ahora van a venir los filisteos para acá, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, fue idea mía, yo soy lo máximo, me esforcé, fui diligente porque yo hice lo que tú no quisiste hacer. Agarré un holocausto, usurpé tus funciones sacerdotales y me dio la gana de hacer el holocausto yo, porque tú no aparecías. Así que él, con la cara muy lavada, le echa la culpa a Samuel y dice, no, que yo soy lo máximo, yo soy el que pensó. Además, tú no llegaste dentro del plazo, lo cual es mentira porque sigue estando dentro del plazo. Él le dijo 7 días, pero no le dijo hora. Entonces, si él hubiera esperado 2 horas más, entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. Otras versiones traducen como eres un necio, o eres un imbécil, eres un estúpido. Cualquier cosa cae aquí, Samuel, esa es la idea en hebreo. Como decirles nosotros, mira, pedazo de bestia, ¿qué acabas de hacer? Si lo ponemos en criollo. Entonces, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Insisto, la versión original en hebreo es para imaginarse a Samuel pegándole gritos, insultándolo, digamos, en un ánimo de cómo se te ocurrió haber hecho esto. Jehová hubiera confirmado tu reino. Y qué fuertes son los hubiera en nuestra vida. Si yo me hubiera esforzado un poco más, hubiera logrado el negocio, hubiera podido sacar un título, hubiera podido construir ese sueño, hubiera hablado inglés, hubiera logrado este proyecto, esta meta, hubiera logrado esa relación, hubiera salvado mi matrimonio, hubiera. Y el problema es que no hemos sido constantes en lo que nosotros creíamos, en lo que nosotros hacíamos, en lo que nosotros pensábamos. Y la inconsistencia es lo que nos abre la tumba. Y aquí vemos a un Saúl que cava su tumba, y a lo largo, a partir de ahora, lo que hace es cavarla más y más profunda, con un error tras otro, porque este es el primero de un tren de dominó que va a hacer que se desplome toda su imagen de rey. Aquí todo el mundo lo admira, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo respeta, entre comillas, pero ahora vamos a ver cómo, como dice el cuento popular, el rey se queda desnudo. Entonces todo el pueblo comienza a darse cuenta de que su rey es un fiasco, de que el rey que ellos querían, según los lineamientos que ellos querían, aunque Dios los escoge, no era lo que ellos necesitaban. Entonces ahora vamos a ver el desplome del liderazgo por culpa de la inconsistencia de Saúl. Y dice, pero ahora tu reino no va a ser duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, y va a ocupar tu lugar por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esto nos recuerda al inicio del capítulo
de este libro, donde vimos el juicio sobre la casa de Elí. Dios le dijo a la casa de Elí: no hiciste lo que tenías que hacer, voy a purgar mi templo, voy a instalar a un hombre que es Sadoc de acuerdo a mi corazón y va a ser eterno. Y tal cual duró todo el periodo del Antiguo Testamento, siempre estuvo la dinastía de Sadoc allí, sustituyendo al malo de Elí. Ahora Dios purga su reino y saca la dinastía de Saúl y establece la dinastía de David, que permaneció en el trono de Jerusalén hasta que Jerusalén cayó en manos de Babilonia prácticamente. Y vamos a ver que cuando Israel se divide en dos, el norte tuvo 9 dinastías distintas, pero en el sur, donde está Jerusalén, donde estaba la casa de David, siempre gobernó un hijo de David, nunca cambió la dinastía. Entonces Dios eligió a David y dijo: mi reino contigo va a ser eterno. Luego, aunque parece que el reino cayó, cuando llegan los babilonios, renace en Jesucristo el retoño, esa raíz de Isaí, y siembra su reino para siempre. Entonces aquí están hablando de David y están hablando del Mesías venidero que vendrá. Esa es la afirmación del trono para siempre. Mesías que pudo haber sido un hijo de Saúl. Si hubiera sido constante, si hubieras esperado 2 horas más, de tu descendencia vendría el Mesías. Un mensaje muy fuerte para nosotros, una advertencia de que para lo que nosotros es una tontería, un pecado menor, o eso no importa, y para qué voy a cumplir, puede acarrear consecuencias en nuestra vida de un peso enorme, y ni hablar de las consecuencias históricas que esto acarreó para Saúl y para todos los demás. Y además, así como Elí cayó en un juicio muerto, el destino de Saúl no va a ser muy distinto, como veremos unos videos más adelante, dentro de unas semanas, cuando lleguemos a ese punto de la historia. Y ya la torta estaba puesta, Saúl prácticamente estaba cortado, pero es el que mientras tanto está allí. Y aunque ante los ojos de Dios ya Saúl iba a ser desechado por decisión de Saúl mismo, Dios lo va a usar como instrumento, porque Dios es fiel y leal a su pueblo. Porque, como dije al inicio, podemos dañar el plan de Dios en nuestra vida, pero no podemos dañar su plan universal. Dios no se va a detener y va a dejar caer a Israel y a la humanidad con ella, porque si cae Israel, caía la humanidad en ese momento, porque ¿de dónde iba a venir Cristo? Sino que Él fue fiel con todos nosotros y perduró a pesar de los errores de Samuel. Entonces, el hecho de que Dios esté usándote o esté usando a alguien no es un salvoconducto, no es una garantía de que nosotros estamos bien, porque Dios puede obrar con quien quiera. Entonces, puede estar usando mucho a un líder, pero eso no indica absolutamente nada de su vida íntima, espiritual. Porque Dios no va a dejar caer a su pueblo, Dios lo puede seguir estando usando. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a ocurrir con Saúl de ahora en adelante y cómo lo vamos a comprobar? Y dice que levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, esos son unos 16 kilómetros, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, eran 600 hombres. Había reunido a 3000, le quedaron 600 nada más. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos para atacar a Israel. Esto es importante, de que estos merodeadores, como dice aquí esta traducción, realmente son como unas bandas armadas, hoy en día diríamos de malandro, ¿no? O sea, su función no es conquistar la ciudad, sino nada más robar, alterar el orden público, sembrar el miedo y bajar la moral. La moral en términos militares es las ganas de pelear. ¿Okay? Yo estoy dispuesto a morir por mi patria. Pero si yo veo que los enemigos son más fuertes, esa moral baja. O sea, es el estado psicológico. La guerra también es mental. Entonces, el objetivo de esto, lo primero que hace para atacar al pueblo de Dios el enemigo es atacar su mente, su moral, y debilitarla por medio de, en este caso, estas bandas armadas, que salen a lo largo y ancho de Israel. Van a 3 lugares estratégicos a sembrar el caos y el terror. ¿Para qué? Para preparar el terreno para el ataque final. Esa es la estrategia filistea. Y en ese momento, que es cuando Saúl debería ponerse los pantalones, que es cuando debería venir y consultar a Dios, no lo hace. Sino que en toda la tierra de Israel también había un problema adicional, nos dice el versículo 19. No hay ni un solo herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no se hagan espadas o lanzas. ¿Qué quiere decir esto? Los filisteos, como habíamos explicado en otro video, vienen de Turquía, lo que hoy en día llamaríamos Turquía.
Allí aprendieron a manejar el hierro, y es una tecnología que ellos trajeron importada, pero Israel no la tiene, y en este momento no les van a dar acceso. De hecho, cada vez que un hebreo quería algo de metal, tenía que viajar a Filistea, cruzar la frontera, pagar un alto precio para tener sus herramientas. ¿Okay? El hierro era una tecnología muy superior. Entonces tenemos hebreos que están peleando con piedras, con lancitas de madera, pero no tienen ni espadas, no tienen hierros, no tienen lanzas ni ningún artefacto superior. Entonces los filisteos, militar y moralmente hablando, recuerden que cuando digo moral me refiero al ánimo de guerra, ¿no? Tenían un ánimo muy superior, así que Israel tenía todas las de perder. Entonces, ¿cómo está el ánimo de guerra de Filistea, que ve a los hebreos huyendo por el cielo, y los hebreos están en una crisis existencial que no saben ni qué hacer? Entonces aconteció que en el día de la batalla no había ni espada ni lanza en mano de ninguno de los hijos de Israel, ni del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Jonatán y su hijo, que las tenían. Los únicos dos que tenían espada eran el rey y el príncipe. Quizá la habrán traído contrabandeada, no tenemos ni idea, pero de todo el pueblo nada más ellos dos tenían, o quizás por honor de la cultura se las cedían los filisteos a ellos nada más, pero el resto del pueblo totalmente desarmado. Y la guarnición, bueno, desarmado en el sentido de armas de hierro, no tenían otras cosas. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, le dijo a su criado que traía las armas: ven, vamos a hacer algo, vamos a hacer lo que mi papá no está haciendo. Vamos y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay hoy en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Atibot, hermano de Icabot, hijo de Fines, hijo de Elí. Esto es lo importante, ¿ok? La casa de Elí había sido purgada, pero todavía parte de su descendencia estaba en el templo. Y eso vimos de que iban a ser 3 purgas a lo largo del tiempo. Ya vimos la primera con Elí, la segunda todavía no ha ocurrido, va a ocurrir pronto, pero todavía no ocurre. Entonces sigue gobernando parte de la casa de Elí, y vamos a ver que parte de la casa de Elí espiritualmente era más sensata que el mismo Saúl. Quiere decir, hasta los sacerdotes de los que Dios se obstinó estaban mejor espiritualmente que este rey. Entonces aquí vemos la situación de decadencia enorme por culpa de la inconsistencia, de no terminar lo que tenemos que hacer, de no obedecer a Dios, de no perseverar en lo que creemos, en lo que hacemos, en lo que hemos visto. Entonces estaba con él este sacerdote, ¿ok? Y llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y aquí hay algo extremadamente importante que es lo que va a definir parte de la historia. El sacerdote llevaba el éfod, pero eso tiene otra implicación. Recordemos que detrás del éfod, vamos a poner la imagen en pantalla, estaban las piedras del Tumim y el Urim, ¿okay? Donde Tumim significa las perfecciones o la respuesta perfecta y completa, y el Urim significa las luces. ¿Cómo funcionaba esto? Eran 2 piedras que cargaba el sacerdote detrás de el éfod, que era como un chaleco, y eso estaba a disposición del rey. El rey o alguien súper importante, ¿okay? Vemos más adelante que el príncipe no podía ni siquiera. Es Saúl el único que ahí tiene la potestad de sentarse y decir: mira, sacerdote, vamos a consultar al Señor. Hoy en día eso no nos hace falta, porque nuestro Urim, nuestro Tumim es el Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Pero ¿cómo funcionaba esto? El rey tiene potestad de ir, consultar directamente la voluntad de Dios, ¿okay? Todo esto está establecido en Éxodo 28, donde el rey puede hacer una pregunta a Dios que se va a responder con sí o con no, ¿okay? Entonces el sacerdote mete la mano para sacar el Tumim. El Tumim realmente eran 2 piedras idénticas en peso para que no influyera el humano, una para decir sí, otra para decir no, ¿okay? Y él va a sacar una sola que va a decir sí o no. Y el Urim, que significa las luces, es una piedra que confirma que lo que está diciendo la otra piedra es voluntad del Señor. Un ejemplo práctico: Señor, debemos atacar a Filistea, que pudo haberlo preguntado Saúl. Viene el Urim, dice sí, perdón, el Tumim dice sí, y el Urim, si brilla, esta es respuesta del Señor. Si no brilla, no importa lo que haya salido aquí, no es respuesta de Dios, se desecha.
Entonces Saúl tiene una herramienta indispensable en un momento de crisis nacional. Para eso fue hecho el Urim y el Tumim, para momentos como ese, donde tienes 3 guarniciones filisteas atacando por todos lados y no sabes qué hacer. Lo que deberías hacer es, teniendo al sumo sacerdote a tu disposición, ponerte los pantalones, decir: Señor, nos sujetamos a ti, atacamos aquí primero, y Dios va a decir que sí o que no, o no va a responder, pero tengo ese instrumento que Saúl no usa. Otra inconsistencia más. Teniendo ese poder a su disposición, no lo usa. Después vamos a ver qué va a pasar con este Urim y Tumim, porque se va a volver muy importante en la historia. Pero vemos una torpeza absoluta de Saúl, al punto que Jonatán dice: nos vamos a matar y vamos a matar al pueblo. Yo soy el príncipe aquí. Si mi papá, que es el rey, no hace las cosas, yo las voy a hacer. Y sin duda Jonatán está inspirado por el Espíritu Santo en ese momento, y vamos a ver que es un instrumento valioso en el plan de Dios. ¿Okay? Es decir, nuestro pasado, los errores de nuestros padres no nos condenan, ¿okay? Podemos ser libres de ello. Y vemos el caso de que Jonatán es muy bien recordado, a diferencia de Saúl, porque Jonatán obedeció y tuvo un corazón sujeto y sumiso totalmente a Dios, cosa que no vemos en Saúl. Por eso, como decíamos antes, hay espinas que generan rosas y hay rosas que generan espinas, y de generación en generación buenos padres dan malos hijos y viceversa. Entonces nunca podemos juzgar ni a nadie, mucho menos en las historias bíblicas, a alguien por el pasado de sus padres, ¿okay? Y aquí vemos una excepción más de eso. Entonces, entre los desfiladeros por donde Jonatán el príncipe procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. Un peñasco se llamaba Boses, que significa resbaladizo, y otro peñasco se llamaba Sene, que significa espinoso. Entonces, cuando estamos dispuestos a trabajar por Dios, vamos a tener que atravesar estos valles resbalosos y espinosos que no son agradables. Pero si alguien no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Si yo soy el llamado para hacer eso, porque realmente Jonatán tenía toda la potestad de hacerlo y no está desobedeciendo a nadie, porque por encima de la obediencia a su padre está la obediencia a Dios, y Jonatán sabía y buscaba esa voluntad de Dios, como la vamos a ver ahora. Entonces dijo pues Jonatán a su paje de armas: vente conmigo, vamos a pasar la guarnición de estos incircuncisos. Aquí esta palabra es importante, no nada más porque es un desprecio para ellos como nosotros podemos entenderlo, sino lo que está diciendo es: nosotros somos circuncidados, ellos no. Quiere decir, nosotros estamos metidos dentro del pacto de Abraham. O sea, Jonatán está recordando ese pacto, esa fidelidad de Dios en lo largo de la historia, y ellos no. No porque valgan menos delante de Dios, sino porque ellos no quisieron nunca unirse a este pacto, porque las puertas realmente siempre estaban abiertas, como vimos a Josué. Entonces, recuerda que Dios es un Dios fiel, recuerda que Dios tiene un pacto con su pueblo, no va a dejar caer a Israel. Entonces vemos a un Jonatán ejerciendo el papel que su padre debería estar haciendo, y vemos a un Jonatán capaz de ser un buen rey. Es decir, si Saúl lo hubiera hecho bien, Jonatán lo hubiera hecho aún mejor, y sin dudas el Mesías, pienso yo, vendría de ellos. Pero lamentablemente la decisión era de Saúl, ¿okay? Y dice que el paje de armas le dice a Jonatán: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí yo estoy contigo a tu voluntad. El paje de armas también está actuando con fe, ¿okay? Está sujeto y está confiado porque sabe que su líder, en este caso Jonatán, está sujeto a la voluntad del Señor. Y eso da confianza, da paz, da seguridad, cuando sabemos que tenemos líderes sujetos a la voluntad de Dios. No busquemos mentores que sepan mucho, ni mentores que necesariamente estén muy bien preparados, aunque eso es muy importante. Pero nada de eso vale si no están sujetos a su palabra, si no están sujetos a su voluntad, si no están sujetos a Él. Y aquí vemos a un Jonatán sujeto al Señor. Y dijo entonces Jonatán: vente, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, ¿okay? Espérense hasta que lleguemos a ustedes, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, simplemente Jonatán es príncipe, pero no puede hacer lo que puede hacer Saúl. No puede acercarse al sacerdote y decirle: mira, muéstrame el Urim y el Tumim, a ver
¿Cuál es la voluntad de Dios? Jonatán quería saber la voluntad de Dios, pero no tiene acceso a ese instrumento. Y Dios no se calla. Dios, eso no es impedimento para él. ¿Ok? Porque aunque los instrumentos estaban a disposición de Saúl y Jonatán no los podía usar, Jonatán tiene acceso a saber la voluntad de Dios aunque no tuviera el instrumento para hacerlo. ¿Cómo? Hace una señal al estilo de Gedeón. Bueno, Señor, si es tu voluntad, nosotros nos vamos a mostrar ahí. Si ellos nos dicen, quédense ahí, vamos por ustedes, nosotros nos vamos a ir corriendo porque significa que tú no los vas a entregar en nuestra mano, Señor. Pero si ellos nos dicen, bueno, vénganse pues, vengan a luchar con nosotros, significa que el Señor los ha entregado en nuestra mano y vamos por ellos. Y aquí están nada más de todos hombres dispuestos a enfrentarse a una guarnición completa filistea. Eso es un acto de fe, de valentía enorme, ¿ok? De confianza y sujeción a la voluntad de Dios. Entonces Jonatán no tiene el Urim y el Tumim, no tiene las piedras, pero sí tiene acceso a la voluntad de Dios. Y Dios en su misericordia le muestra cuál es su voluntad, si atacar o no, ¿ok? Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, ay mira, unos hebreos por fin salieron de su cueva, y se burlaban de ellos y los insultaban, los maldecían. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros. Y su paje de armas le dijeron, subid y os haremos saber una cosa, vénganse para acá. Ahí Jonatán voltea y le dice al paje de armas, viste, el Señor los ha entregado en nuestra mano, esta es la señal, vamos con todo. Y luego subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, o sea, un esfuerzo enorme para poder llegar allí, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iban tras él, los mataba. Y la primera matanza que hicieron ellos en un trecho muy cortico de tierra fue de más de 20 personas. Eso horrorizó a los filisteos. Como dos pudieron prevalecer contra 20, que son 10 veces más. Los filisteos se horrorizaron, y quien no es normal, porque además los filisteos tienen espada, tienen el hierro, tienen la superioridad moral, tienen la superioridad militar. Pero estos dos, que no tienen las mismas armas, que no tienen las mismas habilidades, que no tienen la misma experiencia ni la misma moral, tienen al Espíritu Santo en ellos, tienen el respaldo de Dios, y Dios puede hacer que esta mayoría colapse para que provea su plan. Entonces nadie se puede oponer a su voluntad. Pero la diferencia está en que Jonatán consultó a Dios, porque si Dios le dice no hagas nada, vete, y Jonatán obedece, también le va a ir bien. No necesariamente es actuar por actuar, sino qué es lo que Dios me está pidiendo en esta situación. Porque en el caso de Saúl, al inicio era no hagas nada, espérate para llegar a hacer el sacrificio, y no lo hizo. Ahora cuando Dios le dice ve y actúa, ni siquiera consulta la voluntad de Dios, está como gallina sin cabeza, sin saber qué hacer, como un pueblo cobarde que se le está huyendo, el liderazgo se le está cayendo de las manos, y es su hijo quien se pone los pantalones para evitar que Filistea se arrase con Israel, porque tú estás haciendo una acción de guerra. Entonces ahí también vemos otra inconsistencia irresponsable de Saúl. Si yo ataqué, yo no me puedo retractar, estoy declarando la guerra y voy a tener represalias, y yo tengo que estar consciente de eso. Entonces vemos a un rey totalmente divorciado de la realidad de todo lo que está ocurriendo allí. Y dice que hubo pánico en todo el campamento filisteo y entre toda la gente de la guarnición por lo que habían hecho Jonatán y el paje de armas, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. O sea, hasta los chismosos, viendo que estaban de lejos, que no estaban en la batalla, se horrorizaron. Y la tierra tembló. O sea, Dios manifestó a Jonatán y al paje de armas: yo estoy con ustedes. Y por eso la tierra sobrenaturalmente tembló, y al mismo tiempo eso desmoraliza a más filisteos. Y hubo pues gran consternación en medio del campamento filisteo. Y los centinelas de Saúl vieron ese escándalo desde Gabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada, gritando, e iban de un lado a otro, y era deshecha. O sea, ellos veían de lejos el espectáculo y dicen, ya va, pero ahí está pasando algo. O sea, ni siquiera Saúl lo ve, son sus centinelas. Y además Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista y vean quién se haya ido de los nuestros. ¿Okay? Pasaron revista, pasaron la lista a ver quién faltaba, y vieron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Entonces Saúl le dijo a Ahías: ¿sabes qué? Tráete
el arca de Dios. Este es el tercero y último versículo problema de hoy. ¿Okay? Tráete el arca de Dios y vamos a consultarla. Esto es un error de un escriba. Por contexto lo sabemos. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos? Estaba caminando por Plaza Altamira y vio la Torre Eiffel. Aquí la Torre Eiffel es el arca de Dios, no es la Torre Eiffel. ¿Okay? No era el arca, era el éfod. Y ya eso está corregido en otras versiones de la Biblia donde ya sabemos que es éfod. Por ejemplo, la traducción griega que había explicado más adelante y los textos posteriores en hebreo. ¿Y por qué a nosotros nos aparece arca del pacto? Porque ya dije que la Reina Valera no interpreta, ellos escupen los pergaminos más viejos, pero resulta que los pergaminos más viejos pueden tener errores. Y eso se corrige con las versiones posteriores que tenían otras versiones más cercanas a la original aún. Entonces, en resumen, no es el arca del pacto, primero porque es un irrespeto mandarla a traer. Segundo, porque recordemos que el arca del pacto estaba en el pueblito donde se había quedado después de que los reyes príncipes filisteos la habían regresado a Israel con todo el show que pasó cuando se la robaron, etc. Tercero, el arca del pacto no sirve para consultar a Dios. Entonces necesariamente es el éfod, ¿ok? Para poder consultar el Urim y el Tumim. Entonces realmente cuando Saúl dice trae el arca de Dios y se lo dice al sacerdote, lo que está diciendo es tráete el éfod para acá, ¿ok? Quiero que traigas el éfod. Quiero que metas tu mano y consultes la voluntad de Dios. Perfecto, el sacerdote obedece y comienza a meter su mano para sacar la piedra, ¿ok? Y ver cuál era la voluntad de Dios. Entonces vamos a volver a leer esto. Saúl le dijo a Ahías, recordemos el sacerdote, trae el éfod, porque el éfod estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl le dice al sacerdote, no, ya no, detén tu mano. ¿Por qué? O sea, no saques la piedra, no vaya a ser que Dios diga que no ataquemos y mira, estamos ganando. O sea, vemos a un Saúl, aparte de inconstante, o sea, que le acaba de decir al sacerdote delante de todo el mundo, mira, ve, consúltame esto, y después le dice no. Entonces el sacerdote se queda así, bueno, ¿qué hago contigo? Y se deja llevar por lo que él ve. Recordemos, ¿por qué ofreció sacrificio indebidamente? Porque yo vi con estos ojos que el pueblo se me iba. Ahora estoy jugando y manipulando con la voluntad de Dios. Ya no quiero saber la voluntad de Dios. Mira, estamos ganando. No vaya a ser que Dios diga que no. Vamos a dejar que las cosas fluyan tranquilas para que ganemos. O sea, manipulando a Dios y jugando con ese instrumento que es sagrado, que era el Urim y el Tumim, con esas piedras. O sea, una torpeza absoluta. Entonces pierde toda la legitimidad de su soldado, de su pueblo, de su sacerdote. Nadie lo respeta. O sea, no se puede respetar a un líder así. Inconstante, torpe. No puede ser que un minuto quieras la voluntad de Dios y cuando ves que cambia la cosa, entonces ya no la quieres. Entonces muchos de nosotros sin darnos cuenta somos así, de torpes, de inconstantes, y la inconstancia, recordemos, es cavar una tumba profunda donde nos vamos a caer y sumergir. Entonces Saúl sigue cavando su tumba aún más, no ha pegado una, todas son torpezas tras torpezas. Cuando tenía que consultar no consultó, y ahora que tiene que consultar lo pide y luego no quiere consultar. ¿Okay? Y no es la última vez que va a aparecer el Urim y el Tumim. Vamos a seguir viendo más torpezas de Saúl a continuación, porque él dice: juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Es decir, no hace falta consultar a Dios. Mira, estamos ganando, véngase mi ejército, vamos para acá. O sea, no le interesa ni siquiera conocer qué dice Dios acerca de su plan. Se deja guiar totalmente por estos ojos. Ve que ahora sí estamos ganando con el acto de fe que tiene su hijo, que tuvo los pantalones que él no tuvo. Y ahora sí, vamos a luchar, lo que no quiso hacer antes. ¿Por qué no luchó cuando la situación estaba difícil? ¿Por qué va a llegar ahora cuando ya el trabajo está listo? O sea, él lo que quería era crédito, era gloria, era que hoy así tenemos la victoria gracias a Saúl. Y vemos que el golpe más fuerte es que el pueblo sabe que Saúl no hizo nada. Y que su rey está desnudo, no vale, que es un fiasco absoluto y total. Entonces los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos a los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. En otras palabras, fueron y se les unieron en combate a Jonatán y a su paje de armas,
Y todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ahora sí todo el mundo salió de su cueva, todo el mundo salió de su escondite, y ahora los filisteos abrumados ven a todo Israel montándoseles encima, por una pequeña acción valiente de Jonatán. Empezaron 2 que mataron a 20, y eso desató una inspiración que guió a todo Israel a llegar, porque Saúl realmente aquí no pintó nada. Finge que trabaja, pero realmente quien está haciendo todo es Jonatán y Dios. Aunque Saúl, como siempre, se quiere llegar al crédito, es muy showcero, ¿okay? Por general, como dicen, lo que mucho suena está vacío por dentro, y este es el caso de Saúl. Entonces así salvó Jehová a Israel aquel día, porque tenemos un Dios fiel, que a pesar de nuestros errores permanece su promesa. Y llegó la batalla hasta Betabel. Pero eso no es todo. Los hombres de Israel fueron puestos por culpa de Saúl, o sea, en ese momento de emoción que él tuvo, él hizo un juramento y jura delante de Jehová. Saúl había juramentado al pueblo diciéndole, les hizo jurar, cualquiera que coma antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. ¿Okay? Esto es un juramento inútil. Primero porque la voluntad de él es vengarse de sus enemigos. Él mismo lo dice, no es vamos a glorificar a Dios, vamos a permanecer en la promesa, vamos a darle gloria a Él. No interesa a Dios, interesa yo vengarme de mis enemigos. ¿Okay? Yo. Segundo, es torpe, por no decirle más, que antes de una batalla prohibirle a un soldado que coma. Es todo lo contrario a lo que él necesita. Y tercero, es inútil, un ayuno en esas condiciones no va a llevar a nada. Entonces lo que él hizo es una torpeza enorme que va a generar muchísimos problemas, como vamos a ver a continuación. Entonces, un líder impulsivo, inconstante, que no piensa, que lo que tiene que hacer no lo hace, lo que hace lo hace mal y estorba en vez de ayudar. Entonces Saúl fue una carga de tropiezo en vez de ayuda, ¿okay? Un total inútil, y ojalá fuera inútil. Trabaja para el mal. Hay gente que uno deseara que fuera inútil, que no hicieran nada. Pero lamentablemente Saúl, mientras más hacía, más embarraba la cosa, más torpeza hacía, porque este juramento tuvo mucho peso para ellos, porque todo el pueblo no había probado pan en todo el día, se estaban muriendo de hambre, van a la batalla en total desventaja, ¿okay? Y ellos se consiguen en el bosque un panal. Y Jonatán, como había salido antes, no sabía de ese juramento de su padre, y él viene muy feliz y contento y dice que alargó la punta de una vara que él había conseguido en el piso, come de la miel, y dice aquí que se le iluminó el rostro. Quiere decir que la miel estaba buenísima, la está disfrutando, ¿okay? Y él con su cara de placer ve a todos los soldados horrorizados viéndolos así, y él les dice, ¿qué pasó? No tenemos hambre, ¿por qué no vienen a comer conmigo? Vamos a celebrar que hemos ganado, que Dios nos ha dado la victoria. Entonces uno del pueblo tuvo la valentía de decirle, bueno, mi príncipe, es que el rey, tu padre, se le ocurrió la brillante idea de hacernos jurar bajo juramento de muerte, que cualquiera de nosotros que comiera esto tiene que ser maldito y morir. O sea, prácticamente Saúl sentenció a la muerte a su propio hijo aquí. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. O sea, trajo una desgracia enorme al pueblo. O sea, no nada más porque no actuó antes. Es decir, es tan evidente que ya ni su propio hijo confía en él. Ya ni su propio hijo puede decir nada. ¿Qué le vas a decir a unos soldados muriéndose de hambre diciendo, oye, esta gente peleó, esta gente es tu equipo, esta gente tiene que salir adelante? Un liderazgo totalmente fracasado. ¿Por qué? Por inconstante. El mayor peligro de nuestras vidas. Y dice, pero miren cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. ¿Cuánto más hubiera sido mejor esta situación si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de los enemigos que Jehová nos ha entregado? No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. O sea, él mismo está reconociendo, Dios mío, pero es que mi papá, ¿qué le pasa? Lo dice en público, no puede aguantar la indignación. E hicieron aquel día los filisteos desde Migma hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. ¿Okay? Estaban cansados, aunque hirieron de lado a lado todo el campamento, no daban más, estaban agotados. Y dice que se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, tomaron vacas, tomaron becerros, los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Esto es una violación directa
a Levítico 17, versículos 10 al 19, donde se establece, entre otras cosas, que no se pueden comer las pezuñas, no se puede comer la sangre, no se puede comer la carne cruda sin cocinar, que bueno, son lineamientos de la ley que ellos abiertamente desobedecieron porque ya no aguantaban más el hambre. Tienen todo el día sin comer, corriendo de un lado a otro, luchando sin poder hacer nada. Entonces, Saúl no nada más puso un mandamiento inútil, les puso una piedra de tropiezo que llevó a todo el pueblo a pecar. Y esto no es lo peor, porque le echaron el chisme a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová porque se está comiendo la carne cruda con la sangre. Y él dijo: ustedes traidores han prevaricado contra Jehová. O sea, todavía tiene la cara descarada de decirles traidores con todo el daño que les está haciendo. ¿Okay? O sea, la culpa nunca es de él, siempre es de los demás. Entonces él le echó la culpa a Samuel porque Samuel no llegó una hora antes cuando él quería que llegara. Ahorita la culpa es del pueblo porque él los mata de hambre y luego los manda a luchar una lucha sin sentido con un ayuno inútil, nada más para vengarse. No consulta a Dios, juega con Dios, juega con las palabras, juega con sus hijos, juega con el reino, juega con sus militares, juega con la vida y no le interesa nada. Y lo que hace es cavar y cavar y cavar su tumba. Y es un caso patético realmente, pero muchos de nosotros podemos estar en ese espejo y no nos damos cuenta de que estamos cavando nuestra propia tumba con nuestras acciones, con nuestra inconstancia, con no querer saber la voluntad de Dios en nuestras vidas porque no me interesa. ¿Okay? Y vemos que no le interesa porque mandó a detener la mano de Ahías justo cuando iba a revelarse la voluntad de Dios. ¿Okay? No le importa. Entonces Saúl edificó altar a Jehová y este altar fue el primero que edificó a Jehová. ¿Okay? Dijo: trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y los degollaron allí. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos el día de mañana y no dejaremos de ello ninguno. O sea, volvió a planificar militarmente. Ahí el propio sacerdote se le para y se le dice: mira, yo sé que tú eres el rey, yo sé que tú decides, tu palabra es la ley, pero por favor, vamos a tener por lo menos la decencia de consultarle al Señor. O sea, ni siquiera nace de la idea de Saúl, sino de Ahías, un hijo de Elí, por cierto, que es una dinastía tan corrupta que Dios limpia del templo. Él es la voz de la razón. Y está espiritualmente más consciente que el propio Saúl. Qué vergüenza que la casa de Elí esté espiritualmente más firme que el rey de Israel, pero es lo que está pasando por culpa de esa inconsistencia. Entonces, acerquémonos aquí a Dios, le pide a Ahías. Entonces Saúl consultó a Dios, ¿ok? Y hace la pregunta al sacerdote por petición del mismo sacerdote: Señor, ¿descenderé tras los filisteos mañana? ¿Los entregarás en manos de Israel? Y eso delante de todo el mundo, Saúl confiado. Sale el Tumim y dice algo, pero el Urim no brilla. ¿Qué quiere decir eso? Rey, Dios no se le da la gana de contestar. Y todo el mundo vio eso. ¿Ok? Jehová permaneció en silencio delante de ti, no eres digno de una respuesta. Y eso es una humillación total para Saúl delante del pueblo. Y en lugar de evaluarse y ver todo lo que él había hecho, ¿qué hace? Se levanta molesto porque Dios no le dio respuesta ese día, convoca y dice: vengan acá todos los príncipes del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. ¿Ok? O sea, vamos a ver quién pecó. Descarado, el pecador es él, el que hizo inducir a todo el mundo al pecado es él, pero él tan descarado dice: Dios no me está respondiendo por culpa de ustedes, porque ustedes son pecadores. Entonces yo voy a limpiar el pecado de mi pueblo, ¿ok? Porque vive Jehová que salva a Israel. Aquí este vive Jehová es introducir otro mandamiento, perdón, otro juramento, también irresponsable, también sin medir sus palabras, otro juramento de muerte a la ligera, que aunque fuera Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera ni palabra, porque con qué cara le vamos a decir rey si fue Jonatán. Entonces él mismo está sentenciando a su propio hijo a muerte sin saber que era él. Entonces vino el orgulloso y dijo: ¿saben qué? Párese todo Israel, ustedes párense para un lado, yo me voy a parar como otro. Recordemos que esa fue la misma estrategia con la que se descubrió que Saúl era rey.
¿Qué se hace con preguntas de sí y no para hallar un culpable? Bueno, los divides en dos grupos. Señor, el culpable está aquí, sí o no, voy descartando, etc. Entonces él divide al pueblo en dos de orgullosos. Ustedes la chusma y el pueblo por un lado, yo solito con mi hijo en otro. Señor, el pecado está en el pueblo, ¿verdad? El Tumim dice, no, el Urim brilla. Respuesta del Señor, ellos no son los culpables son ustedes dos. Y él se queda así, ¿ok? Todo orgulloso. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, ¿ok? O sea, él ordena a Dios, mira, yo te voy a consultar el Urim y el Tumim. Entonces Dios dice, ahora sí, perfecto, yo te lo voy a decir. Ahora sí Dios le va a dar la respuesta. Entonces la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo cayó libre. Quiere decir, primer grupo, Saúl y Jonatán culpables, ellos libres. Entonces Saúl dijo, bueno, vamos a echar suerte entre yo y mi hijo Jonatán, ¿ok? Y echaron suerte y la suerte cayó en efecto sobre Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán, cayó la suerte sobre ti, declárame lo que hiciste. Y Jonatán se le declaró y le dijo, ciertamente, estaba caminando, agarré un palito de madera, lo sumergí, probé la miel y ya, eso es todo lo que hice. Realmente eso es todo lo que hizo. Un juramento inútil que el propio Saúl puso de muerte, va a ejecutar a su propio hijo, a su heredero del trono, al que él ha estado preparando. Ni hablar que su hijo es sangre, eso es lo de menos, pero como gobernante pensando en cabeza fría, aunque no tenga corazón y sea un torpe, piensa por lo menos en tu heredero, en tu sucesor. Entonces él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por orgullo, porque le respondió en el versículo 44, así me haga Jehová y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. ¿Okay? Otro juramento más. Y por cierto, este juramento le salió caro porque dijo, que Dios me haga la muerte si yo no te mato a ti. Y en efecto no pudo matarlo y Saúl murió, pero muere más adelante, como vamos a ver. Entonces el pueblo le dijo a Saúl, ¿cómo se te ocurre? Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. O sea, para colmo tú vas a matar al héroe de guerra. Lo que no hiciste tú, lo hizo tu hijo. Y nosotros lo queremos a él. Si tú lo vas a matar a él, vas a pasar encima de nuestro cadáver, porque no va a ser así. Vive Jehová, o sea, ahora el pueblo jura en nombre de Dios que no va a caer un cabello sobre su cabeza, no lo vamos a permitir, porque hoy ha actuado Dios con él. Dios está con él y no está contigo, y nosotros estamos con él. ¿Tú estás dispuesto a matarlo? Vive Jehová, que nosotros no lo vamos a permitir. Ya que te gustan los juramentos, juramos que primero te matamos a ti antes que a tu hijo. Aquí vemos un colapso total de su reino, que no es un rey pintado en la pared, inútil, no sirve para nada, y para lo poco que sirve lo hace mal. Entonces el pueblo libró de morir a Jonatán, y esto también fue plan de Dios, porque Jonatán no era el tiempo de morir, todavía tiene una misión muy importante en el futuro, rebelarse contra su propio padre para obedecer a Dios y entregar el trono que le corresponde a él a su mejor amigo David. Y eso es de hombre. Qué difícil es ceder un lugar que en teoría es tuyo, pero si Dios dice no, le tienes que dar al otro que le corresponde. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en la historia, por eso Jonatán es muy importante. Y dice que Saúl le dejó el paso libre a los filisteos, los dejó huir, ¿ok? Y por misericordia de Dios, después de haber tomado posesión del reino de Israel, Jesús hizo la guerra a todos sus vecinos, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Reunió un ejército, derrotó a Amalek, libró a Israel de las manos de los que lo saqueaban. A los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isiú y Malquisuá. De los otros no sabemos absolutamente nada. Nos nombran a su esposa, nos nombran a sus hijos, pero no tenemos idea de quiénes eran. De hecho, el nombre de la esposa ni siquiera es mencionado. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. La esposa era Ahinoam, pero hay muchas dudas respecto a este versículo por las situaciones que he dicho antes. No estamos seguros si esta era la esposa o no, pero son totalmente indiferentes a la historia. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Aquí vemos la fidelidad de Dios, que a pesar de todo,
iba creciendo en ejército, iba creciendo en número, y las ciudades que aquí nos mencionaba es porque Israel se iba expandiendo a norte, sur, este y oeste. Sin duda preparando el tiempo para David, porque Dios estaba siendo misericordioso con Israel y estaba abriendo el camino para todo lo demás. Estemos pendientes de la inconstancia, porque si no nos damos cuenta podemos estar cavando el camino hacia nuestra autodestrucción. Vemos las torpezas y los daños que hacemos, no nada más a nosotros, sino a todos nuestros queridos, a todos nuestros familiares, a todos nuestros conocidos, cuando no estamos dispuestos a obedecer y escuchar, cuando no somos constantes en lo que Dios nos ha llamado. Esto es una alerta para todos nosotros a perseverar. Quizás, igual que Saúl, solo tenemos que aguantar unas horitas más, unos mesecitos más, unas semanas más, en eso que Dios nos ha hablado, en eso que Dios nos ha perseverado. Si Dios nos dijo actuemos, actuemos. Y si nos dice que no actuemos, pues no actuemos. Porque también esperar en Él es hacer algo, es confiar, es preparar la mente y el corazón. Entonces no permitamos que esos hubieras caigan en nuestra vida. Hagamos hechos, y esos hechos se hacen únicamente cuando confiamos en Él y hacemos exactamente lo que Él nos dice. La clave de todo el libro de Samuel se resume en una palabra: obediencia, y todo aquel que obedece perseverará, y como dice nuestro Señor Jesucristo, todo el que perseverará hasta el fin será salvo, alcanzará la victoria y la corona de vida. Vale la pena sufrir un poco y resistir para poder alcanzar la meta de esa carrera. Dios los bendiga.